A los 100 años falleció Jimmy Carter. Adriana Navarro nos trae la reseña del 39º presidente de los Estados Unidos. Así es, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, falleció ayer en su casa de Georgia a los 100 años. Durante su mandato, entre 1977 y 1981, buscó un acercamiento con el gobierno cubano, encabezado entonces por Fidel Castro. Ningún otro presidente de un solo término tuvo por más de 40 años la influencia nacional e internacional de Jimmy Carter, quien falleció el domingo en Georgia a los 100 años. Carter llegó a la Casa Blanca en 1977 con el propósito de curar las heridas de un país afectado por la guerra de Vietnam y la crisis institucional de Watergate. Su trayectoria como senador estatal y gobernador de Georgia le había ganado la aureola de un político íntegro y conciliador. Sin embargo, en 1981 dejó una economía lastrada por la inflación y una ciudadanía igualmente descontenta por el boicot de los países petroleros, la toma de los rehenes norteamericanos en Irán y el masivo éxodo cubano del Mariel. Al momento de su derrota frente al republicano Ronald Reagan, su popularidad había descendido al 28%. El más longevo de los mandatarios norteamericanos llevaba 22 meses en un hospicio, aquejado de un cáncer de piel con metástasis en el hígado y el cerebro. Había decidido descontinuar todo tratamiento que le prolongara la vida. Entre los hitos de su presidencia se cuentan los acuerdos de Camp David, que establecieron una paz que aún dura entre Egipto e Israel, la entrega del Canal de Panamá y la firma de tratados de limitación nuclear con la entonces Unión Soviética. Asimismo, su política de derechos humanos sentaría la tónica de la futura diplomacia norteamericana. Puntos importantes de esta etapa fueron la caída del dictador Anastasio Somoza y el derrocamiento del Shah en Irán, ambos en 1979. The American Declaration of Independence speaks of the idea that, and I quote, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos habla de que todos los hombres son creados iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Carta de las Naciones Unidas habla de la fe, los derechos humanos fundamentales y la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Aunque sean separadas por un siglo y medio en el tiempo, estas visiones son idénticas en espíritu. Though separated by a century and a half in time, these visions are identical in spirit. El presidente Carter siempre ha sido un gran defensor de los derechos humanos y toda su política y todos sus esfuerzos siempre han sido dirigidos, tanto de él como por el Centro Carter, hacia defender los derechos humanos de todos los prisioneros, de todos los disidentes políticos y de todas aquellas personas que son perseguidos por mantener una opinión pública que esté contraria a lo que determinan los gobiernos existentes. Capítulo destacado de su presidencia fue la política hacia Cuba. En septiembre de 1977 fueron restablecidas las relaciones diplomáticas y consulares a nivel de sección de intereses. Los contactos con autoridades castristas y personalidades del exilio, apoyados por su administración, llevaron a la implementación del llamado Diálogo de 1978, que abrió las puertas al reencuentro de los exiliados con sus familiares en la isla y la liberación de más de 2.500 presos políticos y su traslado a Estados Unidos a un ritmo de 500 por mes. Las expectativas de un mayor deshielo entre ambos países fueron truncadas por el incremento de la participación cubana en las guerras del cono sur africano, principalmente en Angola. En mayo del 2002, Carter sería el primer presidente norteamericano en visitar Cuba tras el triunfo revolucionario de 1959. Su discurso en el aula magna de la Universidad de La Habana frente al gobernante Fidel Castro fue un alegato apasionado de las libertades civiles y las virtudes de la democracia. Tanto en esta visita como en la efectuada en el 2011 se entrevistaría con varios sectores de la sociedad cubana, incluidos los disidentes. Él era un hombre de
prácticamente una dedicación casi religiosa con el problema de defender los derechos humanos de todas las personas, especialmente de los presos políticos y de los disidentes. Así que la frustración que él me expresaba a mí era lo frustrado que estaba porque no le atendían con la determinación que él exigía esos reclamos que él proponía. Así que él fue un hombre que básicamente toda su vida se la dedicaba a tratar de resolver los problemas de los derechos humanos. Y fue muy frustrante para él no poder lograrlo, sobre todo el 100% en Cuba. Mientras su salud lo permitió, Carter mantuvo una intensa actividad nacional e internacional al frente del Centro Carter, fundado en 1982, acompañado siempre por su esposa y colaboradora Rosalind Carter, fallecida en el 2023 a los 96 años. Aun cuando es innegable su contribución a la paz, la democracia y los derechos humanos, Carter mereció críticas por su cordialidad hacia dictadores de izquierda como Fidel y Raúl Castro, Omar Torrijos, Daniel Ortega y Hugo Chávez. Particularmente fue muy criticada la supervisión del Centro Carter a las elecciones del 2018 en Venezuela, que dieron por ganador al gobernante Nicolás Maduro. Incluso en círculos demócratas se observó con desaprobación su creciente deriva hacia la izquierda, que lo llevó a apoyar en el 2016 la candidatura presidencial del senador de Vermont, Bernie Sanders, en detrimento de Hillary Clinton. Hoy la bandera de las estrellas y las franjas rojas y blancas ondea media asta en honor a Jimmy Carter, el 39º presidente de los Estados Unidos. Thank you very much. Yo lo voy a básicamente extrañarlo por amigo, por su amistad, pero sobre todo el mundo lo va a extrañar a él por su dedicación a defender los derechos humanos. Les informó Adriana Navarro para América Noticias.